Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Naciones, Jesús, solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Muy buenos días, hermanos, hermanas, en cualquier parte del mundo que te estés conectando.
En este momento te queremos dar la bienvenida a este servicio dominical. Aquí la Iglesia La Roca, entrando en tu hogar. Gracias por abrirnos esas puertas y poder llegar con una palabra de ánimo, una palabra que te va a ayudar en tu vida. Desde ya le mandamos un saludo a todos aquellos que se están conectando en este momento, y si te has perdido alguna prédica, bueno, puedes ver las prédicas que están grabadas ya en la página de CM La Roca o en YouTube. ¿Por qué no oramos antes de comenzar y estamos hablando de los propósitos? Cierra tus ojos donde tú estés y oremos. Señor Jesús, en este momento queremos poner en tus manos nuestras mentes, nuestros corazones, para que nos ministres con tu palabra. Para escuchar palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras que nos edifiquen, palabras que nos puedan cimentar en la verdad. No solamente, Dios, en nuestra relación contigo, pero también en la relación con nuestras familias, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, con las personas que nos rodean. Dios, ponemos este servicio en tus manos para que nos bendigas, Espíritu Santo, guíanos. Llena nuestro corazón en este momento con lo que estás a punto de darnos. Y Padre, en este momento te queremos agradecer por la oportunidad de llegar a cada hogar y que cada hogar reciba esa palabra con alegría. En el nombre de Jesús. Y toda la roca dice, amén. Bienvenido, soy el pastor Peter y quisiera que en este momento pensaras en un momento el propósito por el cual Dios te ha hecho. Porque hemos comenzado esta serie que se llama Propósitos, para mostrarnos, ¿cierto?, cuál es el propósito de Dios de nuestra vida. Y no solamente que nos ha dado un propósito individual el Señor, pero también nos ha dado un propósito en el matrimonio. Y también nos da un propósito en la iglesia. Y es exactamente lo que comenzamos el domingo pasado a hablar. El propósito de Dios en la iglesia. Si alguna vez te has preguntado por qué tengo que ir a la iglesia y por qué el día domingo, por qué nos reunimos siempre, bueno, es una buena pregunta que haces y estamos aquí para responder esa inquietud. Quizás muchos de ustedes van a tener un challenge con lo que vamos a hablar y les pido por favor que tengan paciencia y que en algún momento de su vida ustedes van a recordar lo que estamos enseñando y puedan usarlo, para explicarle a alguien o puedan usarlo para entender por qué es necesario ir a la iglesia. Entonces el domingo pasado, para recapitular, tuvimos a un pastor invitado que nos estuvo hablando acerca de ese propósito de la iglesia local. Y estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de algunas cosas interesantes, como por ejemplo que la iglesia no es un club social. La iglesia tiene un propósito y Dios la ha hecho, ¿no es cierto?, y somos parte de ese cuerpo con cosas específicas. Nos tenemos que congregar porque es la voluntad de Dios que nosotros no nos dejemos de congregar. Y también había un punto muy relevante que tocó mucho otra vez mi corazón, fue que la iglesia lo hacemos todos. Todos nosotros hacemos la iglesia. No es una cuestión solamente del pastor o de los líderes o solamente de algunos hermanos o de los que tocan en las canciones en la iglesia, sino que la iglesia la conformamos todos los que hemos creído en el Señor Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver varias cosas dentro de lo que Dios quiere de la iglesia y lo que Dios ha mandado a la iglesia. Les quiero comenzar a decir que no hay una iglesia perfecta. Mire, si usted encuentra una iglesia perfecta, no vaya porque la va a arruinar, ¿ok? No hay iglesias perfectas, así como no hay matrimonios perfectos, así como no hay individuos perfectos. Pero sí habemos personas que queremos seguir la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, que nosotros entendamos el propósito que Él tiene para la iglesia del Señor Jesús. Usted a lo mejor ha escuchado muchas denominaciones, bautistas, pentecostales, reformados, presbiterianos, ¿no es cierto?, diferentes denominaciones. Y usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Y yo le quiero decir, sí hay una iglesia verdadera. ¿Usted sabe cuál es? Dígame, pastor, para yo ir allá y congregarme. Es la iglesia del Señor Jesús.
Y la iglesia del Señor Jesús la componen personas que verdaderamente han reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Esas personas pueden estar en cualquier edificio, en cualquier denominación. No hay una denominación que usted pueda decir, esta es la iglesia verdadera. Pero sí hay una iglesia del Señor Jesús que podemos decir, esa sí es la iglesia verdadera, y la componen personas que sinceramente han entregado su vida a la obra del Señor Jesucristo, que han entendido que por su sacrificio y por sus llagas hemos sido sanados, es decir, salvados de la ira venidera, salvados del pecado. Usted no tiene que ser perfecto para ser librado del pecado, usted tiene que estar dispuesto a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz para que sus pecados sean lavados. Usted no puede lavar sus pecados por sí solo, usted necesita de la sangre del sacrificio de Jesús para que sus pecados sean lavados. No significa que usted nunca va a cometer errores. Significa que usted va a depender del Señor Jesús precisamente porque usted comete errores. Y habiendo dicho eso, yo le quiero decir que la iglesia es algo que es para el cristiano de importancia. También el pastor que nos predicó el día domingo pasado estuvo diciendo acerca de aquellas personas que piensan que uno puede, si uno es cristiano, bueno, el Dios está en todas partes, eso es lo que comúnmente se escucha, y decir, bueno, yo puedo estar acá, ¿no es cierto?, en este lugar adorando y en mi casa y no necesito ir a una iglesia. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero también dice, y lo vamos a ver después un momento, que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Usted ha visto un cuerpo caminar sin cabeza? ¿Y usted ha visto una cabeza caminar sin cuerpo? Si usted lo ha visto, yo tengo un buen número del psicólogo que le puedo recomendar. Pero la iglesia de Dios y Cristo en el libro de Efesios, que vamos a ver de un momento, nos dice, ¿no es cierto?, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Y cada persona es parte de miembros. El apóstol Pablo nos recuerda, ¿no es cierto?, en la carta de los Corintios, que somos miembros. Uno es la mano, otro es el corazón, otro es el estómago, no porque coman mucho, otros son los pies que llevan el mensaje, otros son el cerebro, otros son los ojos, otros son la boca, etcétera. Y nos da esa semejanza para que podamos entender que cada miembro de la iglesia, cada persona que asiste es necesario para la obra. Es que Dios puede usar esos corazones dispuestos para llevar la obra a cabo que Él tiene preparado para bendecir a muchas personas. Pero quiero compartirle a ustedes 3 propósitos divinos. Y este mensaje se llama así, los 3 propósitos divinos a la iglesia. Y quiero que me acompañe, ¿no es cierto?, en primer lugar, Efesios capítulo 1. Venga con su Biblia, Efesios capítulo 1. Y yo voy a usar mis binoculares en este momento porque la vejez nos llega a todos, ¿amén? A mí no, a ustedes, pero digo, no, pero ya necesito lentes, así que si usted no me ha visto usar lentes, no se asuste, ¿no es cierto? Estoy bien, pero ya necesito usar lentes. Efesios capítulo 1, y venga conmigo y vamos a leer, y si no tiene su Biblia, bueno, puede escuchar en este momento lo que el Señor tiene que decirle a usted. Escuche lo que dice Efesios capítulo 1. Dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está hablando de las bendiciones espirituales que tenemos cuando aceptamos a Cristo y que hay en Cristo Jesús. Dice el versículo 7, capítulo 1 de Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, nosotros hemos sido perdonados no porque seamos buenos, no porque yo sea ecuatoriano, no porque mi esposa sea argentina, bueno, ella está más cerca del cielo que yo, no porque seamos de México o de cualquier otra parte del mundo, sino que por su gracia. No por alguna religión que tengamos, no por algún color de piel que tengamos, ni siquiera por el carácter que tenemos, sino que es puramente dado de Dios. Dice la Biblia que por su gracia somos salvos. Por la gracia, Él vio en nosotros y tuvo misericordia,
No porque éramos mejores, al contrario, sino porque estábamos perdidos. Entonces el versículo 7 nos recuerda eso, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Escuche, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces la Biblia nos dice en el versículo 12, está hablando de la gracia de Dios, de cómo nos salvó, pero nos dice en su voluntad el propósito que tenemos nosotros. ¿Y sabe cuál es? El propósito de la iglesia, el primer propósito divino de la iglesia es de adorar. Dios nos ha salvado para que le adoremos. Pastor, eso me suena como medio narcisista, que Dios quiera y nos haya creado y nos haya salvado para que le adoremos. ¿Usted está diciendo eso? Es exactamente lo que le estoy diciendo. Dios es el ser supremo y debemos de amarlo y honrarlo tal y como es. Si usted tiene otro ser supremo, yo quisiera conocerlo para ver cómo es y compararlo con el Dios de la Biblia. Si usted tiene un ser supremo que cree que es superior, ¿no es cierto?, a Dios, yo quisiera saber de esa persona. Pero la Biblia nos dice que Dios en su gracia, en las riquezas de su gracia, nos ha salvado. ¿Para qué? Para que podamos ir a su presencia, no solamente individual, pero como cuerpo. No dice a uno, dice a todos. Para que podamos ir y alabarle. Entonces el primer propósito de la iglesia, el primer propósito divino de la iglesia, es que la iglesia tiene que ser el centro de la adoración hacia Dios, la adoración divina. No hay otro propósito en ir a la iglesia que alabar a Dios. Es por eso que nos diferencia de un club. Usted si va a jugar golf, usted tiene que tener la membresía de un club de golf y allá, ¿no es cierto?, llevar sus cosas y saber que usted, ¿cuál es el propósito de ese lugar? Usted va a jugar golf. Usted puede llevar amigos, usted puede llevar sus propios palos, usted puede comprar una membresía o no, pagar solamente un día. El propósito en la iglesia es diferente que el club. Porque a pesar de que nosotros vamos a alabar, a pesar de que nosotros vamos a lo mejor a compartir café, a lo mejor usted va a la iglesia porque sabe que hay un evento musical o un evento de ventas ahí, o alguien va a hablar de algo interesante. Pero cada vez que nos reunimos como iglesia, el propósito debe ser de adorar a Dios. Ahora, ¿quiénes tienen ese propósito? Ya lo leímos. Aquellos que Dios ha salvado. Aquellos que por la gracia de Dios hemos sido salvados de las garras del infierno. ¿Cómo se pasa eso? Bueno, nosotros podemos decir que entendemos como en Hechos 16. Y quiero que me acompañe un momento rápidamente para entender un poco más acerca de esta transformación interesante que Dios tiene para aquellos que creen en su nombre. En el libro de Hechos, capítulo 16, narra la historia de Pablo y Silas. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, llega a un lugar donde la recibe una familia y se queda ahí. Y en Macedonia, ¿no es cierto?, que hoy se conoce como Turquía, él estaba predicando el evangelio y había una muchacha endemoniada, para un poco contarle y no se le larga la historia. Esta muchacha endemoniada estaba ahí, ¿no es cierto?, pero la utilizaban a una niña para ganar dinero. Usaban sus posesiones demoníacas para sacar dinero. Eso está pasando en estos días también. La gente usa muchas cosas demoníacas para sacarle dinero a la gente. Y el apóstol Pablo tuvo compasión de ella y en el nombre del Señor sacó el demonio que tenía dentro de la muchacha y la liberó de la opresión demoníaca que tenía. En vez de sus dueños o sus amos alegrarse de que estaba sana la muchacha, decidieron ir a las autoridades porque el fruto de su ganancia era la muchacha. La estaban usando, estaban abusando de esa niña. Llamaron a las autoridades romanas y decidieron, ¿no es cierto?, que Pablo y Silas fueran a la cárcel y fueran azotados.
Pero Pablo y Silas habían hecho lo bueno delante de Dios, y cuando el propósito de Dios es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, uno no tiene por qué temer las cosas. Al contrario, uno tiene que estar contento de que a pesar de que este mundo sea tan maligno, uno ha hecho las cosas bien delante de Dios. Escucha lo que hicieron estos hombres en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 23. Después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad. Había un carcelero. Ahora, en la ley romana, si un carcelero dejaba escapar a los prisioneros, moría, tenía sentencia de muerte. No podía, era la forma como presionaban al carcelero, ¿no es cierto?, que no soltara a los presos. Y el versículo 24 dice, el cual, este carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas en la cárcel, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Totalmente diferente a personas que hacen el bien, a pesar de que hacen el bien, le van mal, pero uno tiene que estar agradecido con Dios. Y estos hombres es el fiel reflejo de la verdadera respuesta que uno tiene en la vida cuando a pesar de hacer el bien le suceden malas cosas. Uno tiene que adorar a Dios, aunque parezca ilógico para el mundo. Para el cristiano, uno tiene que vencer eso. ¿Por qué? Porque tenemos las fuerzas de Dios, porque queremos agradar a Dios sobre todas las cosas. Y dice así la historia. Entonces, versículo 26 de Hechos 16, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. El carcelero sabía que si no se mataba, lo iban a matar los romanos de una forma muy cruel. Así que se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, es decir, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que uno tiene en la vida. ¿Qué es lo que hay en el más allá? ¿Qué es lo que hay en la siguiente vida? Bueno, para entender el propósito de la iglesia, uno tiene que entender el propósito individual. El apóstol Pablo y Silas le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No tienes que dar, carcelero, $10,000 a la iglesia. No tienes que dar, carcelero, ir penitencias al monte más alto ahí de tu ciudad, caminando de rodillas, para que Dios tenga misericordia de ti. Solo lo único que tienes que hacer es aceptar lo que Dios está poniendo en tu corazón. Cree en el Señor Jesús. Y esa creencia que vas a tener en tu corazón no solamente va a llenar tu vida, el vacío que tú tienes, sino que va a bendecir a tu familia. Le dice aquí Pablo y Silas, y serás salvo tú y tu casa. Porque esa bendición no solamente va hacia ti, sino a tu hogar. Es por eso que nosotros decimos que la iglesia es el fiel reflejo del hogar. Si las cosas en tu hogar van bien, las cosas en la iglesia van a ir mejor. Si las cosas en tu hogar van mal y crees y aparentas otra cara en la iglesia, eso se llama hipocresía. La iglesia tiene que ser ese motor que está andando, pero que comienza en tu hogar. Si tu familia está fallando, créeme que la iglesia también va a fallar. Entonces, el propósito de la iglesia es adorar al Señor. Todos los domingos, en todas las reuniones que nosotros tenemos, el propósito fundamental de reunirnos en la iglesia es la adoración. Y eso es importante que nosotros sepamos. Primero, porque si usted es un creyente, usted ha sido salvado por la gracia de Dios, usted va a tener en mente que ir a la iglesia no es esperar para el cafecito rico que hace la hermana Patricia
o cualquiera de las dos Patricias o la hermana Mónica al final del servicio. No es el cake que se va a repartir para el cumpleaños o la comelona que se va a hacer porque es el aniversario de la iglesia. El propósito principal de la iglesia de reunirse los días domingos es adorar a nuestro Señor. ¿Le quedó claro? Ahora, muchas personas quizás no comprendan esto y hay personas que, porque a lo mejor van a la iglesia, pero no son cristianos, no comprenden el propósito de Dios en la iglesia. No significa que no deban ir. Si usted es una persona que es simpatizante del Evangelio, venga a la iglesia. Disfrute de un buen tiempo, de un buen servicio. Pero si usted es un creyente del Señor, usted tiene que entender que ir a la iglesia no es una cuestión de entretenimiento. Hay mejores cosas que ver en Netflix. Si usted piensa que el entretenimiento es mejor, que usted quiere ver entretenimiento en la iglesia. En la iglesia uno va para adorar al Señor. Uno no va para agradar al pastor, uno no va para comerse algo rico, uno no va solamente porque hay un evento, sino que uno va principalmente entendiendo que con nuestra vida debemos de adorar y alabar a Dios. Debemos entregar nuestra vida en acto puro. Dice la Biblia que nosotros debemos andar conforme al llamamiento que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que juntos, no solo el pastor tiene que estar en esa santidad, no solo los hermanos, algunos líderes o ciertas personas o solo los que se bautizaron. Tenemos todos nosotros los que hacemos la iglesia de glorificar a nuestro Señor. Le quiero llevar a Romanos 15:6, si tiene su Biblia ahí más adelante. Romanos 15:6 dice la palabra del Señor así. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, y aquí le está hablando, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a los gentiles, todos nosotros, unánimes, debemos de glorificar a nuestro Dios. Ese es el propósito de la iglesia, el primer propósito divino. ¿Para qué usted va a la iglesia? Usted no va a la iglesia porque tiene que cumplir ciertos domingos, usted no va a la iglesia porque tiene que cantar, usted no va a la iglesia porque tiene que servir el café, usted va a la iglesia porque quiere adorar a Dios. Si hay otro propósito en su vida, o si usted lo ha olvidado, es un buen momento para que usted lo recuerde. Cuando podamos ir al edificio, podamos ir a ese lugar de reunión, tenemos que tener en cuenta ir y alabar al Señor. Y eso indica responsabilidad. Tenemos que ser responsables en nuestro llamado. Hay personas que van, bueno, pero voy a alabar a Dios, sí lo comprendo, pero voy a llegar media hora tarde, con tal Dios sabe, Dios comprende. No. Si usted ha pactado con el Señor una hora, llegue a esa hora. Es un irrespeto a la gente, un irrespeto a Dios primero, pero un irrespeto a la gente que usted llegue tarde a un lugar, menos a una iglesia y menos sabiendo que usted tiene un compromiso y que usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Entonces hay cosas que usted tiene que cambiar y que se tiene que cambiar porque usted comprende, ¿no es cierto?, el propósito divino que hay en la iglesia. Entonces cuando hablamos de ese propósito, indica que ese conocimiento que usted tiene ahora, es decir que vamos a la iglesia porque queremos glorificar a Dios, nos tiene que llevar a responsabilidades, nos tiene que llevar a un acto, ¿no es cierto?, de solemnidad, un acto en nuestras vidas donde podamos agradar a Dios, ahí en el lugar donde nosotros nos reunimos. Un acto de hacerlo mejor, de hacerlo dispuesto, ¿no es cierto?, de tener cosas en el día domingo que podamos nosotros juntos adorar y alabar. Y podemos usar la música, podemos usar la palabra del Señor, podemos usar testimonios. Todas estas cosas son cosas que nosotros usamos para la adoración. Pero déjeme de hablarle de las cosas que estorban al propósito divino en la iglesia. Nuestro comportamiento. Hay personas que llegan y llegan amargadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un hermano, una hermana en la iglesia, una persona que no es de su agrado. Entonces el propósito suyo, ir a la iglesia porque tiene que cumplir algo, pero no porque en su corazón esté alabar a Dios. Usted va a llenarse de ira.
Hay personas, ¿no es cierto?, de la forma, inclusive como tratan a otras personas. Pueden alejar a otras personas del propósito de Dios para la iglesia. El trato es muy importante en la iglesia. Hay gente inclusive de la forma como se viste, pueden distraer a personas del propósito que tiene Dios para la iglesia. Personas que iban, ¿no es cierto?, a alabar al Señor y están alabando, y hermanas, ¿no es cierto?, que también se visten de una forma, yo creo que no es adecuada muchas veces cómo se visten las personas. Hermano, yo quiero decir, no tengo nada en contra de la vestimenta. Yo creo que cada persona es grandecita y puede tener entendimiento de cómo vestirse en la iglesia decentemente, dice la Biblia. Tenemos que andar con decencia. ¿Por qué? Porque somos portadores, ¿no es cierto?, de este lugar donde habita el Señor. Pero cuando un hombre anda desfachatado, ¿no es cierto?, un hombre anda ahí como quiera, va en chanclas, va en trapos así, bien feo, bien despeinado, todo eso bien. No estoy diciendo que el hábito hace al monje, pero estoy diciendo que si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya entendió el propósito de la iglesia, que es glorificar a Dios, vas a glorificar a Dios, no solamente en entender el propósito de la iglesia, sino que también vas a entender que glorificar a Dios no es solamente en la iglesia, sino en toda tu vida. Y lo que tienes adentro, tarde o temprano, va a reflejar lo que hay afuera tuyo. ¿Me está entendiendo? Entonces, con eso, habiendo dicho eso, hay hombres que van de una manera que tienen aquí en Canadá, vivimos en Canadá, ¿quién no tiene dinero para vestirse mejor? O para comprarse ropa, o para andar bien peinado, o para andar bien perfumado, bien lindo, bien decente, que sea agradable al Señor. Y también a los demás hermanos, porque nosotros tenemos que amar a Dios y por ende también amar a aquellos que están alrededor nuestro. Hermano, si me ama, péguese un baño. ¿Me entendió? Y con doble jabón, y lávese con jabón lagarto, ese que raspa así para que se le salga todo, por dentro y por fuera. Lo que le quiero decir es esto. Hay personas, hay mujeres, ¿no es cierto?, que se visten de una, y son hermanas en Cristo, tienen años, pero se visten, hermano, que estamos cantando, adorando al Señor, la atención de nosotros debe ser al Señor, pero hay hermanas que son salchichón de fiesta, ¿no? Se amarran así, cosa que los vestidos parecen que ya les va a explotar. Yo le quiero decir a esas hermanas con todo el amor, mientras más usted agrade al Señor y menos a los que están alrededor, sería mejor. Pero tiene que usted andar decorosamente, porque está obstruyendo la adoración de otras personas al lado suyo, ¿no es cierto? Entonces, algo tiene que ser externo también, que tiene que mostrar decencia delante de Dios. Segundo propósito divino, la iglesia es el centro de edificación divina. Nosotros, ¿no es cierto?, decía el apóstol que él había puesto el fundamento que es Cristo Jesús, pero otros edifican sobre eso. La idea de la iglesia, propósito de Dios, ¿para qué ha creado la iglesia? Es también para que nos edifiquemos. ¿Qué significa? Que nosotros, a quienes Dios ha salvado, a quienes Dios, por su gracia, ya lo leímos en Efesios, ha salvado, nosotros podemos decir que empezamos a construir nuestras vidas. Y para eso los hermanos, el pastor, los líderes, las personas que están encargadas del servicio, etcétera, nos van a ayudar a edificarnos, es decir, a construir nuestras vidas sobre el cimiento principal que es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a Efesios capítulo 4 y vamos a leer algo muy interesante. El libro de Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 11 al 16. Y dice la palabra de Dios así. Está hablando del Espíritu del Señor. Dice, y Él mismo, o sea, el Espíritu, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos santos, la Biblia dice que nosotros somos santos. Santo significa apartado, es decir, para algo específico. Dios te apartó del mundo para que seas de Él. Santo no significa San Gregorio, San Jerónimo, San Guchito o cualquier otro santo que usted pueda conocer, ¿no es cierto? Sino que todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, dice la Biblia,
somos santos, es decir, apartados. ¿Perfectos? No, por supuesto que no. Dispuestos, sí, a que Dios nos siga perfeccionando cada día, a pesar de los errores. Y si alguien ha cometido un error, si alguien ha pecado, dice el apóstol Juan, que vengan inmediatamente al abogado que tenemos, Jesús, y le pidas perdón a Él. Y pedir perdón significa que das la media vuelta y no lo haces más. Entonces vemos aquí, nos dice la Biblia, que el propósito divino también de la iglesia que Dios ha puesto es que nos perfeccionemos, que construyamos nuestra vida desde una base sólida que es la palabra del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces podemos ver aquí que el propósito divino de la iglesia es que seamos edificados. Y es importante que cuando tú estés buscando una iglesia, sientas que esa iglesia te estás edificando. Hay muchas iglesias, usted tiene, gracias a Dios, de dónde escoger. Iglesias que parecen una escena de Hollywood, hasta iglesias que ni siquiera tienen un grupo de música. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que uno diga, bueno, esta iglesia es mejor o esta iglesia está mal. La iglesia que es la que quiere el Señor es donde te empiece a construir tu vida, donde empieces a edificarte. Si no te estás edificando, si no estás sumando a tu vida, si en tu vida no estás progresando en tu relación con Dios, una relación a través de Cristo Jesús, entonces, hermano, estás en una iglesia donde no te estás edificando. Por A o B motivo, puedes ver en una iglesia donde no te estás edificando. Pero la Biblia dice que el propósito de la iglesia es que nos edifiquemos. Así que en la iglesia de la Roca, si vienes, tenemos oración, ¿no es cierto?, y palabra durante la semana, 2 veces. Tenemos el viernes, que es un discipulado, donde se da el estudio de la palabra profundo, y el domingo las prédicas dominicales, y también tenemos otras actividades que por ahora estamos un poquito, no tenemos mucho porque estamos fuera del edificio por la pandemia, pero podemos entender que nos estamos edificando. Hay personas que yo conozco que hace 5 años vienen a la iglesia y que han alcanzado una madurez. Hay personas que tienen ya tiempo y me están diciendo, pastor, créame que nadie me había estado en una iglesia 15 años y nadie me había enseñado las cosas que usted nos está enseñando, usted y la hermana Gaby, usted y la hermana Beba, otros hermanos, hermanas de la iglesia. Nos han enseñado cosas que realmente no he aprendido en toda mi vida en la iglesia. ¿Y qué hacían en otra iglesia? Bueno, hacíamos obras de caridad, pintábamos la iglesia, hacíamos esto, salíamos, todo eso, pero la idea fundamental es que tu vida siga creciendo. ¿Por qué? Porque hay una medida que tenemos que alcanzar y la palabra de Dios es lo que va a llenar tu vida y lo que va a salvar tu matrimonio y lo que te va a sacar del desánimo y lo que te va a sacar de las drogas y lo que te va a sacar de todo problema. Y lo que te va a sacar la angustia de tu corazón y que te va a librar de todas las enfermedades. Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias, dice la Biblia. Entonces la edificación es importante en la iglesia y si no te estás edificando, inclusive en nuestra iglesia, hermano, hay miles de iglesias donde puedes ir a buscar. Pero creemos que aquí en La Roca uno se está edificando y sobre una base muy sólida. ¿Por qué es importante? Porque el propósito de Dios es que nos edifiquemos de la manera correcta con la palabra de Dios. Dice, y seguimos leyendo, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Usted sabe que un niño va a la escuela, va al jardín, va a la escuela, va a la secundaria y después va ¿no es cierto?, a la superior y va al college y va a la universidad, etcétera. Hay cristianos que se quedan en la niñez y hay que repetirles lo mismo y lo mismo y no avanzan. A veces no es un problema de la iglesia, muchas veces es un problema del propio individuo. No quieren crecer. ¿Por qué no quieren crecer? Simplemente porque han perdido el amor. Han perdido la base sobre todo, que es el amor al Señor. El propósito de la iglesia, primero que vimos, es de ir a adorar al Señor. Y esa adoración no es porque es obligatoria, sino porque uno lo hace por amor, por agradecimiento, porque queremos honrar a ese Dios que nos salvó. Pero hay personas que no lo hacen, no quieren hacerlo,
porque simplemente no sienten hacerlo. Entonces la Biblia nos dice, primero, para que no seamos niños, no estamos con niñerías en el sentido espiritual, fluctuantes. ¿Y qué pasa cuando eres un niño? Te llevan te dicen cualquier cosa, hermano, y te lo tragas. Te dicen esto de la iglesia, ay, que no, que la iglesia son los diezmos. Entonces, gracias a Dios, ¿no es cierto? Nuestra iglesia es una iglesia sana con lo de las finanzas. Nadie puede echarnos el dedo y decir, bueno, esta iglesia es así, es asá, sino que entendemos nosotros que la gente que es inexperta, las personas que no se dejan discipular, las personas que no se dejan enseñar, son las personas que más andan de un lado para otro. Hay personas que se pasan la vida buscando iglesias, porque nunca van a encontrar una iglesia que se acomode a lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque tienen una mente de niño, una mente inexperta, una mente que cualquier persona les... Entonces esas personas terminan en su hogar, nunca perteneciendo a un cuerpo del Señor, que es el propósito de Dios en la iglesia. Y también dice aquí, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Es decir, esas personas inexpertas les van a hablar de esto, que la iglesia es esto, que la iglesia es aquello, y se la van a creer. Sin haber estudiado la palabra, por supuesto, porque cada uno tiene una opinión diferente. Pero cuando vienes a la Biblia, nos da la verdad universal de lo que verdaderamente las cosas son. Entonces, en primer lugar, dice aquí que nosotros tenemos que crecer. Si no estás creciendo, hay un problema. Puede ser o tuyo o de la iglesia. Pero tenemos que crecer. ¿Y cómo es eso? Con verdad y con amor. No solamente que tienes que saber más y que tienes que tener una mejor actitud y eso te tiene que servir en la vida, pero la base de toda enseñanza en la iglesia, la base de toda formación en la iglesia, tiene que ser a través del amor. Teniendo paciencia. Hermano, y hemos tenido mucha paciencia con muchas personas. Hay personas que nos pagan, no digo que nos tienen que pagar, pero digo, son agradecidas con la obra y reconocen a sus líderes. Hay personas que no. Hay personas que piensan que ir a la iglesia es que ellos se les debe algo y nosotros como servidores públicos tenemos que darle. Oye, pero ni a los que te cobran taxes les exiges tú tanto como a aquellos que trabajan para la obra de Dios. Pero hay personas que sí en amor han crecido y saben que quien es la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y esas personas realmente tienen un corazón para la obra, agradecen a sus líderes, los reconocen y dan gracias y oran por ellos, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia no solamente es el centro de la adoración divina, sino que es el centro de edificación divina. Y eso es importante notar. Dice también Primera de Pedro, si me acompañan un poquito más adelante, Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 a 5, donde habla que Jesucristo es una base, es una piedra, es la piedra angular, es la piedra principal de nosotros que nos edificamos, tenemos que descansar y respaldarnos. Dice la Biblia así en el versículo 4 de Primera de Pedro 2, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Esta frase significa que somos piedras claves, piedras importantes en la edificación de algo. Se usaba la piedra angular y la piedra viva. Y dice la palabra de Dios aquí que como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces lo que nos está diciendo es que realmente nos estamos edificando sobre la base que es Jesús. Él es la cabeza, Él es la piedra angular y nosotros tenemos que irnos edificando en base a las enseñanzas de la Biblia. No en base a las costumbres, no en base a otros libros que podamos entender. Quizás nos ayuden otros libros por experiencias de terceros.
Pero hermano, déjeme decirle, hermana, en esta tarde, que usted tiene que crecer. No se puede quedar como un niño, porque le van a engañar. Satanás se va a encargar de a usted llevarla por cualquier lado sin esperanza. Y por último, la iglesia es el centro de la proclamación divina. No solamente que es el centro de la adoración, el propósito es ir y adorar a Dios, no solo que es el centro de edificación, es decir, nosotros vamos a la iglesia para crecer, sino que también es el centro de la proclamación divina, es decir, el mensaje del Señor. Venga conmigo a Mateo capítulo 28, donde vemos qué tipo de proclamación es. Mateo capítulo 28, dice la palabra de Dios así al final, en el versículo 19. Por tanto, dice Jesús, ya en el tiempo de ascensión, cuando iba al cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Señor nos da no una gran sugerencia, sino una gran comisión. Y hay una diferencia. No te está sugiriendo, el Señor te está diciendo lo que tienes que hacer. Tenemos que entender esa diferencia. No te sugiere. El trabajo, cuando digo la iglesia, significa de cada persona. Es ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia. ¿No es cierto? Ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos nosotros? Bueno, podemos entender que podemos tener estrategias. Podemos tener cada persona oportunidades diferentes donde nosotros podemos primeramente hablarle del Señor a aquellas personas que necesitan. Es trabajo no solo del pastor, porque como el video que estuvimos viendo la semana pasada, el pastor no es la iglesia, el pastor es parte de la iglesia. Pero todos nosotros tenemos que entender este mandato. Este mandato, esta comisión no es dada solamente al pastor o a los líderes. Esta comisión les es dado a todos. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Un discípulo es aquel que es fiel a la obra, que sigue a Jesucristo hasta la muerte. Ese es un discípulo y lo hemos podido ver como los discípulos de Jesús le siguieron a Él y cómo terminaron sus vidas. Pero dice la Biblia aquí, no solamente allá donde estuvo Jesucristo en Jerusalén, sino todas las naciones, y también dice bautizándolos porque es la marca distintiva de la obediencia del cristiano. Y creo que es una de las cosas buenas que nosotros podemos hacer en la iglesia. Quizás no todos los que hemos bautizado están en la iglesia, pero yo creo que el bautismo es la representación de lo que Cristo ha hecho en la cruz, de cómo Él nos ha lavado. Eso dice la palabra en el libro de Romanos. Es una representación de cómo nuestra vida ha cambiado gracias al poder de Dios. Entonces dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el propósito divino, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acerca de la proclamación en la iglesia, ese propósito es entender que tenemos que proclamar, tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que enseñar, ¿no es cierto?, que el Señor murió por nosotros, el Señor Jesús. Y que eso es esencial en la vida, es un caso de vida o muerte, porque podemos vivir eternamente creyendo en Él o podemos morir eternamente rechazándole. Y la Biblia también nos dice en Efesios, si tiene su Biblia ahí, el Efesios capítulo 3, y de los versículos 10 y 11. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Dios se manifiesta en varias cosas en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando entendemos que el propósito principal de ir a la iglesia es adorarle, cuando nos edificamos en la iglesia. Como habíamos leído, ¿no es cierto?, que el Señor en Efesios dice que nos hizo algunos maestros, otros pastores, otros profetas, etc. Esa es la multiforme, la forma múltiple como el Señor se manifiesta y cómo actúa en la vida. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación a aquellos que necesitan. Entonces, esa multiforme sabiduría de Dios tiene que darse a conocer por medio de ¿qué? ¿Cuál es el vehículo que Dios usa para dar a conocer las grandezas de su gracia, las grandezas de su misericordia? Es la iglesia. La iglesia tiene que ser el baluarte, tiene que ser el defensor de las cosas sanas, de las cosas buenas que hay en esta vida. Y la iglesia tiene el trabajo de llevar esa forma de Dios a cualquier persona. ¿Me está escuchando? Entonces usted, la Biblia lo dice en otros términos, usted es un embajador del reino. Usted es una nación santa, usted es un embajador. Significa que usted, ¿no es cierto?, en su vida de iglesia, usted tiene que llevar ese mensaje. Dice la Biblia, conforme al propósito eterno de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Así que cuando hagamos algo en la iglesia, tengamos claro el propósito principal del por qué en la iglesia. ¿Sabe cuál es? Adorarle a Él. En segundo lugar, edificarnos juntamente para que podamos llevar el mensaje del Evangelio y proclamarlo, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no quiere que seamos un club, pero sí quiere que usemos ciertas herramientas para que podamos llevar ese mensaje a quienes lo necesitan. Yo te quiero invitar hoy día, si es que nunca has escuchado estas verdades, y si a lo mejor, si estas verdades a lo mejor te están haciendo pensar o dudar en tu vida, yo quisiera que en este momento honestamente le digas al Señor y de una vez le digas a Dios que te ayude a comprender el propósito que Él tiene en la iglesia. Pero nunca olvides lo que dice la palabra de Dios. El libro de Efesios es un buen libro que puedes leer porque da pautas muy buenas para entender la comunidad de iglesia, para entender el propósito que tenemos como iglesia. Cierra tus ojos por un momento y quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque hay mucha gente también que su corazón ha sido lastimado precisamente por las iglesias. A lo mejor usted viene de una iglesia donde dice, nunca más voy a ir a otra iglesia. Es como que usted diga, bueno, me engañó mi esposo y todos los hombres son iguales. No es así. Hay iglesias que realmente trabajan mucho, son fieles al Señor, no son perfectas, pero trabajan mucho. Y yo te quiero invitar a que en este día te focalices más en el propósito de Dios que tiene para la iglesia que las personas imperfectas que hay en ella. Y ora conmigo. Señor Jesús, en esta mañana y tarde, Dios, te queremos dar gracias por la palabra. Gracias por enseñarnos, Dios, que hay un propósito divino en ir a este lugar de reunión, a este edificio La Roca, Señor. Que como iglesia La Roca nos reunimos. Y Padre, que los domingos entendemos que el objetivo principal de ir a ese lugar es alabarte, Señor, es bendecirte, es darte adoración y alabanza. Y también queremos, Señor, entender que queremos crecer en ti, queremos aprender más para poder, Señor, ser mejores en este mundo, ser mejores con nuestras familias, ser personas que lleven esa luz a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas, también a nuestra comunidad, a los hermanos, hermanas y personas que van a la iglesia. Señor, pero también asimismo, ayúdanos a proclamar esa verdad, eso que nos cambió a nosotros, como el carcelero allá en el viaje misionero de Pablo y de Silas. Así como él cambió y su familia, ayúdanos a llevar, ayúdanos a ser creativos, pero ayúdanos también a ser responsables, responsables de tu obra, responsables de que el reino de Dios es algo importante,
responsables de que, Señor, entendemos el propósito divino detrás de esto, Señor. Gracias una vez más, y quiero orar también por los corazones que están heridos, que alguna vez, Señor, estuvieron en una iglesia donde fueron lastimados. Dios, te pido que sanes ese dolor, que pongas perdón en sus vidas y que puedan, Señor, a lo mejor encontrar una iglesia que les ayude a crecer, que les ayude a sanar, Señor, en sus vidas, sus corazones. Padre, te doy gracias por aquellos que nos escuchan, que nos están viendo en este momento, y te queremos bendecir y alabar. Es el propósito, Señor, que tú tienes para tu iglesia, que te adoremos y que te alabemos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, en cualquier parte del mundo que nos estás viendo en este momento, queremos darte gracias por abrirnos esas puertas maravillosas. Espero que esta palabra y estos propósitos que estamos enseñando en tu vida, te ayuden, no solamente a una relación más fuerte con el Señor, un crecimiento espiritual grande, sino que también a sanar heridas en tu vida. Es el propósito de Dios que tú seas libre. Para eso vino Jesucristo, a quitar la cadena del pecado, de opresión, de iniquidad de nuestras vidas y a darnos vida y vida en abundancia. Y yo te quiero dar gracias por escucharnos, si quieres poner tus comentarios, sea en YouTube o en Facebook, eres bienvenido. Le damos gracias a todas las personas que nos están escuchando del otro lado del océano y de otras partes del mundo. Gracias por sintonizarnos. Que sea una semana de bendición. Yo soy el pastor Peter, de aquí de la iglesia La Roca, en Ontario, Canadá, de parte de mi esposa Gabriela y mis hijas. Les queremos dar muchas, pero muchas bendiciones. Hasta siempre, hermanos.